Muy bien, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes allá en casita. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de hoy, viernes 25 de septiembre del año 2020. Agradezco a Dios primeramente por el hecho de tenerme aquí frente a ustedes, a las autoridades de este canal, a mi amigo Mario por estar en controles, y esperamos que el tema que vamos a tratar el día de hoy pueda ayudar para aclarar algunas situaciones respecto a lo que es específicamente el tema de estadística. El programa se llama Contabilidad y Más, ¿sí? Contabilidad y Más. Y si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, para los muchachos de perito contador, llevan el curso de estadística. En la universidad, los que estudian contaduría pública llevan estadística. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la importancia de la estadística en una empresa? Es bastante, ¿sí? Ya que por medio de estudios o procesos estadísticos se puede la empresa poder visualizar cuál va a ser el futuro, ¿sí? ¿Cuál va a ser el futuro de la empresa basado en los datos que se pretenden investigar? Pues bien, este tema que vamos a ver el día de hoy, como mencioné, la estadística en la empresa, la estadística aplicada a la contabilidad, me lo sugirieron algunos alumnos de la escuela y me lo sugirieron algunos alumnos de diferentes universidades para platicar qué es la estadística. La estadística es bastante fácil de comprender. Su aplicación es bastante fácil también, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es la estadística básica. La estadística básica comprende desde qué es hasta lo que es un proceso estadístico y la interpretación. Y ojo con esto, siempre he dicho de que muchas veces podemos realizar fórmulas pero no sabemos interpretarlas, entonces ahí hay un choque de situaciones, porque lo importante es poder y saber para qué lo estamos aplicando, como hemos dicho con los ajustes. Usted puede ser muy pilas para poder hacer ajustes, pero ¿en qué momento los va a hacer? Usted tiene que saber de que un ajuste no lo va a hacer a diario, una partida no la va a hacer a diario, una partida la va a realizar cuando haya necesidad dentro de la empresa. De igual forma, en un proceso estadístico, las fórmulas las tenemos que poder hacer, pero saber interpretarlas. ¿O para qué las estamos haciendo, pues? Y que esto contribuya al éxito de la empresa, para la cual nosotros como contadores, es que fíjense muchachos, el papel del contador dentro de la empresa es fundamental. Un contador sirve de secretario, un contador sirve de asesor, un contador sirve para llevar las cuentas, un contador tiene bastantes funciones, ¿sí? Y dentro de estas yo mencioné la asesoría, y dentro de la asesoría viene lo que es la estadística, y la estadística nos sirve para poder predecir, basado en estudios, en técnicas y métodos, cuál va a ser el resultado de lo que nosotros pretendemos realizar dentro de la empresa. Pues bien, comenzamos. Por favor, mi amigo Mario, vamos con la presentación. En la primera diapositiva, vamos con la segunda, por favor. Mi amigo Mario, comenzamos de una vez con la estadística. Muy bien, a los muchachos allá en su casita, ir tomando algunos apuntes ahí para ver qué es la estadística. Decimos que, en primer lugar, la estadística es la parte de las matemáticas que ordena, valora, tabula y clasifica datos heterogéneos. Ojo con esto, nos está mencionando ordenar, valorar, tabular y clasificar. Y cuando nosotros hablamos de estas cuatro palabras, estamos hablando de un proceso. Así de sencillo. Ahora, nos habla de que es parte de las matemáticas. Acuérdense que por ser parte de las matemáticas, lógicamente, utiliza números, fórmulas, y clasifica, dice, datos, todo esto con datos heterogéneos. La palabra heterogéneos quiere decir diversa naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la estadística es una ciencia al servicio de otras ciencias. Media vez una ciencia tenga un problema social, un problema colectivo, un problema cuantitativo, la estadística puede aplicar sus métodos y sus técnicas para darle solución y aplicar el proceso estadístico para una toma de decisiones. Sí, entonces comenzamos con lo primero, que es estadística.
La segunda definición dice que estadística es la ciencia que estudia los fenómenos colectivos. Ojo, en la segunda definición ya mencionamos que es una ciencia. En la primera dijimos que la estadística es una parte de las matemáticas, pero en la segunda estamos diciendo de que la estadística es una ciencia. Y acuérdense de que cuando decimos que es una ciencia, toda ciencia tiene métodos y técnicas para ser comprobada. Acuérdense que desde básico a nosotros nos enseñan que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Un ejemplo del conocimiento empírico es aquel que adquirimos a diario, pero que no hay una comprobación científica. Ahora, el conocimiento científico, como su nombre lo indica, ha llevado procesos, ha llevado estudios, tiene métodos, técnicas para comprobar su efectividad. La pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Muchos dicen, mira, para evitar esto o en el proceso de esta enfermedad, ¿por qué no tomas este remedio casero? Échale este ingrediente, una cucharadita de miel, etcétera, y te lo tomas tantas veces al día. Conocimiento empírico. ¿Cuál es el conocimiento científico? El que todos estamos esperando, la famosa vacuna. Y hay países que están en esa carrera científica para demostrar que su medicamento es efectivo contra el COVID. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque la estadística es una ciencia. Y como ciencia tiene métodos y técnicas que comprueban los resultados que obtenemos. La tercera definición dice que es la ciencia encargada del estudio cuantitativo de los fenómenos sociales. Ojo, aquí menciona dos palabras: cuantitativo y sociales. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la estadística solamente va a estudiar problemas cuantitativos, cantidades, no cualidades. Vamos a ahondar después de este tema más adelante. Pero fenómenos sociales, dice. Entonces, ¿qué es un fenómeno social? Un fenómeno colectivo. No un fenómeno singular, un fenómeno colectivo. Un fenómeno que ya esté afectando a mucha población de determinada área. ¿Sí? Entonces, la estadística es la ciencia encargada del estudio cuantitativo de los fenómenos sociales. Vamos con la cuarta definición. Dice, se ocupa de los fenómenos colectivos y no de los fenómenos singulares o particulares. Lo que les decía, fenómenos colectivos, fenómenos grupales. Si hay un problema, si hay una situación que está afectando a una familia de algún sector, podemos decir que es un problema singular. La estadística no entra a aplicar sus métodos y sus técnicas en ese estudio. Pero si ese mismo problema de esta familia empieza a afectar a otra familia, a 10 familias, a 100 familias de determinada área, entonces ya es un problema colectivo. Entonces la estadística ya entra a aplicar sus métodos y técnicas como ciencia al servicio de otra ciencia. Hagamos de cuenta de que estamos un problema X, ¿qué? Educación, la educación. En estos tiempos donde todo es virtual y entonces hay deserción escolar, entonces el problema, la ciencia que tiene el problema es la educación. Y la educación ya identificó un problema, que es la deserción escolar. Entonces va a hacer uso de la estadística para investigar qué está pasando. O sea, como dijimos anteriormente, la estadística es una ciencia al servicio de cualquier otra ciencia, media vez haya un problema colectivo y que sea expresado en cantidades. Así de sencillo. Y vamos con la quinta definición. Y dice que es la ciencia que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Nos dice reunir, organizar. Nos está hablando de un proceso. ¿Sí? Nos está hablando de un proceso. Entonces la estadística es un proceso. Sí, vamos a ver ya detalladamente dentro de un momento cuáles son las etapas, las fases de la estadística. Y vamos a ver de que comenzamos con la selección, con la identificación de un problema. ¿Sí? Identificación de un problema. Una ciencia identifica un problema y para darle una solución, entonces hagamos un estudio. Encuestemos.
Entonces, cuando hablamos de encuestas, cuando hablamos de test, cuando ya estamos hablando de una herramienta de la estadística. No sé si ha visto usted, generalmente en tiempos pasados en el parque, cuando hay personas que se le acercan a usted y le dicen, miren, me regala un momento de su tiempo para pasarle una encuesta. Y usted dice, bueno, está bien, le preguntan características y después le dicen, bueno, ¿qué empresa de telefonía tiene usted? ¿Cuánto consume? Miren, ese es un estudio estadístico. Ese es un estudio, ese es mercadeo. Muy bien, entonces la estadística es un proceso. Entonces veíamos con ustedes esta parte que son las definiciones de qué es la estadística. ¿Por qué comenzamos con esto? Ya vamos a llegar a lo práctico, pero primero tenemos que sentar la base. ¿Qué es? Para ver cómo se aplica, para ver cómo nos sirve. Siguiente diapositiva, mi amigo Mario, por favor. Nociones de su historia, origen y evolución. Desde la antigüedad, civilizaciones antiguas utilizaron la estadística. Quizá no con la misma terminología, no con las mismas técnicas y métodos que ahora, pero la utilizaron. Y yo pongo acá 5 civilizaciones como ejemplo. La civilización china, la egipcia, la hebrea, la civilización maya y la romana. Grandes civilizaciones. En estudios sociales en primaria nos enseñaron las maravillas, los monumentos, las obras que estas civilizaciones dejaron. Entonces la estadística hizo conteos. O sea, los habitantes de esas milenarias civilizaciones utilizaron la estadística en conteo de hombres, mujeres, niños, para la construcción de sus obras majestuosas. Civilización china. ¿Cuál es la famosa obra de la civilización china? La famosa muralla china. Imagínense, si alguno de ustedes se sabe la historia de la civilización de la muralla china, ¿cuántos kilómetros recorre la muralla china? ¿Cuántos hombres se llevó para construir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos materiales? Todo ese conteo es parte de la estadística. Los egipcios, en sus pirámides. Acuérdense que los egipcios, según libros históricos, dicen que tenían bajo su cargo también esclavos. ¿Sí? Y entonces, para llevar un conteo específico de toda la población, no cabe duda que utilizaron la estadística. Los hebreos. Si alguno de ustedes ha leído la Biblia, dice en la Biblia de que en la antigüedad los hebreos practicaban censos. ¿Y qué es un censo? Un censo es la herramienta principal de la estadística. ¿Y en qué consiste un censo? Un censo es el conteo de los habitantes, el conteo de animales, de la vegetación, de la agricultura, de cualquier situación de vivienda de un área determinada. ¿Sí? Entonces, los censos fueron la herramienta que los hebreos utilizaron en la antigüedad para el cobro de impuestos. Inclusive cuando nació Jesús, dice la historia que cuando nació Jesús, un rey se puso celoso y mandó a hacer un censo. Ustedes ya saben el resto. La civilización maya. Dicen los libros que la civilización maya tuvieron que haber utilizado los conteos de hombres, mujeres, materiales que utilizaron para la creación de las pirámides, el calendario, ¿sí? El calendario maya, el sistema vigesimal, o sea, la utilizaron. Y los romanos, acuérdense que la civilización romana fue una de las más grandes. Según la historia, estos romanos eran conquistadores, iban avanzando, conquistando provincias, y entonces cuando conquistaban, ellos ingresaban a los hombres y a mujeres a su conteo como parte de su territorio. No cabe duda entonces que los romanos utilizaron la estadística. Repito, estas civilizaciones no las utilizaron con las técnicas y métodos actuales, pero cuando hablamos de conteo, porque la estadística en la actualidad hace conteos, entonces nosotros estamos entendiendo de que estas civilizaciones utilizaron la estadística rudimentariamente, pero la utilizaron. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los personajes que han aportado, los matemáticos que han aportado en el avance de la estadística. Sí hay matemáticos, ha habido personajes que han aportado bastante.
En la pantalla les aparece a ustedes algunos nombres y dice que está Blaise Pascal, Edmund Halley, Francis Galton, Carl Pearson, Carlos Gauss. Y dice que a Francis Galton se le considera como el padre de la estadística por sus grandes aportes. ¿Sí? Blaise Pascal. En estadística hay un tema que se llama probabilidad binomial. Se aplica el triángulo de Pascal. Carlos Gauss, la campana de Gauss para probabilidades. ¿Sí? Entonces, estos matemáticos aportaron bastantes avances. Estos matemáticos aportaron la terminología. Inclusive Francis Galton, que es el denominado padre de la estadística, es el que más aportó en la terminología que actualmente utilizan los científicos o en las universidades, o la terminología que vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Entonces, estos matemáticos son los que más aportaron dentro del proceso y el crecimiento de la estadística con el paso del tiempo. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, mi amigo Mario. Aquí comenzamos con la terminología. Bueno, actualmente, como ya veíamos anteriormente, civilizaciones antiguas utilizaron la estadística de una manera rudimentaria, pero ya grandes matemáticos la fueron tecnificando, fueron ingresando terminología hasta llegar a donde estamos hoy. Y en la terminología vamos a empezar a ver qué significa algunos términos que se utilizan en estadística. ¿Sí? Cuando vamos a hacer estudios, conteos, procesos estadísticos, hay términos técnicos que ya debemos de empezar a manejar. Por ejemplo, el primero es universo. En estadística, cuando nosotros mencionamos universo o mencionamos la palabra población, nos estamos refiriendo a la población total, a la totalidad de individuos, al 100% de un área determinada. Dice la primera frase ahí: estos términos sirven para referirse al total de los elementos de una investigación. Al total, ojo con esta palabra, ¿sí? Total de elementos de una investigación. La segunda definición dice: ¿qué significa universo población? Conjunto de todos, vuelve a mencionar todos, los elementos cuyo conocimiento interesa. Tercera definición: para realizar un conteo completo de un universo población, se utiliza en estadística el censo. Entonces, definamos de una vez. En estadística, a población o universo se le conoce como el 100% de individuos de un área determinada. Así de sencillo. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es el otro término que significa todo lo contrario? Muestra. ¿Y qué es la muestra? Muestra, dice, es una parte representativa del universo de la población. Sí, es una parte, es un porcentaje nada más, es un segmento. Hagamos de cuenta de que en su familia, incluyendo desde sus abuelitos hasta el más pequeño de su familia, hagamos de cuenta que son 30. Entonces la población de su familia son 30. ¿Sí? 30. La población es 30. Pero supongamos de que ustedes, en su familia, su papá, su mamá y sus hermanos, son 5. Entonces, 30 es la población, que es el total de su familia. Y 5 sería la muestra, que es una parte representativa de un universo. Para que sea estadísticamente válida, no debe ser menos del 10%. En este porcentaje es importante hacer ver de que diversos matemáticos, diversos licenciados, diversos profesores, en este porcentaje tienen diversas formas de pensar. Somos libres de pensar. ¿Por qué 10%? Porque dice que ya el 10% ya es estadísticamente válida. Los resultados son estadísticamente válidos, son representativos. ¿Sí? Ahora, dentro de la muestra dice: muchas veces la población es muy extensa y los recursos para el estudio son escasos. En consecuencia, se hace necesario tomar parte del universo y a esa parte le llamamos muestra. Voy a poner un último ejemplo para terminar con el universo y la muestra. Hablemos del municipio de Sololá. Supongamos que, soy sincero, no sé cuál es la totalidad de habitantes registrados en Sololá. Supongamos que somos 500,000.
Entonces, la población del municipio de Sololá es 500,000. 500,000 sería el 100%. Actualmente, supongamos que una empresa comienza a hacer un proceso estadístico, un estudio. Pero imagínense, ¿cuándo van a preguntarle a 500,000 personas? ¿Cuándo van a encuestar a todas esas 500,000 personas que son el universo? Entonces, ¿qué permite la estadística? La estadística permite tomar una parte de ese universo. Y a esa parte que va a representar al 100% le llamamos muestra. Así de sencillo. Entonces, la muestra viene a ser una parte del universo. Pero, ahorita que yo menciono esto, supongamos que hay un problema social en Sololá. ¿Sí? Entonces, si no podemos estudiar al 100% de la población de Sololá, voy a estudiar a un porcentaje. Pero ese porcentaje tiene que ser de Sololá para que los resultados se puedan generalizar. Si yo pretendo realizar un estudio y tomar decisiones respecto a algo del municipio de Sololá, sería ilógico que yo venga y vaya a encuestar o a entrevistar a habitantes de San José Chacayá, a habitantes de Concepción, habitantes de Panajachel. No sería lógico. Los resultados serían inválidos. ¿Por qué? Porque no reflejan la realidad de los habitantes de Sololá. Entonces, cuando vayamos a hacer un proceso estadístico, si no podemos encuestar, si no podemos trabajar con el 100% de la población, trabajamos con una muestra. Pero esa muestra tiene que pertenecer a la población que está padeciendo del problema social o colectivo. Así de sencillo. En resumen, universo 100% muestra un porcentaje de esa misma población. Muy bien, vamos con la siguiente. Terminología. Parámetro, dice. Parámetro. ¿Qué es un parámetro? Dice, llamamos parámetro a un valor obtenido de la población. Si por el contrario, nosotros pensemos en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. En la población educativa de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales son 720 estudiantes en el ciclo escolar 2020. ¿Sí? 720 estudiantes. Entonces, la población es 720. Si nosotros venimos y le aplicamos una encuesta a los 720 estudiantes, entonces todos los resultados, a los resultados les vamos a llamar parámetros. ¿Por qué le vamos a llamar parámetros? Porque estamos estudiando a la población, estamos estudiando al 100% de individuos de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Ahora bien, ¿cuál es el otro? Estadístico. Imagínense, son 720 estudiantes en la Escuela de Comercio. Y quizá a un grupo le tocó hacer un estudio de la población de la escuela. Pero se encuentran con que no hay mucho tiempo, no hay mucho dinero para realizar las encuestas, el problema de la enfermedad, etc. Entonces vamos a tomar una parte. Entonces vamos a tomar un porcentaje, una muestra. Y en vez de encuestar a 720 estudiantes, vamos a encuestar a 100. Supongamos que a 100. Entonces, a esos 100 le llamamos muestra. Pero como no estudiamos a la población, sino que estudiamos a una muestra, a los resultados les vamos a llamar estadísticos. Parámetros le vamos a llamar cuando estudiamos a la población. Estadístico les vamos a llamar cuando estudiamos solamente una muestra. Así de sencillo. Atributo. ¿Qué es un atributo? Dice, este término es utilizado para nombrar a toda característica cualitativa, ¿sí?, de los elementos de una población, tales como el sexo, el color de piel, el estado civil. ¿Sí? Ahí ya no se logra ver. Atributo. ¿Qué es un atributo entonces? Bueno, muchas gracias. Sexo, color de piel, color de ojos, estado civil, etc. Acuérdense que si vamos a hacer una encuesta, nosotros llegamos con las personas y hay hombres, hay mujeres, hay morenos, hay blancos, hay personas con ojos de color verdes, color negro, color cafés.
Y el estado civil. El estado civil, casados, solteros, viudos. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, un atributo son las características cualitativas que tiene el elemento de una población. Así de sencillo. Estos atributos no se pueden mencionar en cantidades. No se puede. Porque, por ejemplo, una persona o es hombre o es mujer. No hay para más. Entonces, cuando usted llega en una encuesta y le pregunta a la persona, permíteme unos 5 minutos, por favor, para aplicarle una encuesta. Hay 2 casillas, sexo, hombre, mujer. ¿Sí? Estado civil, hay 3 casillas. Pero usted no puede poner, por ejemplo, en estado civil, bueno, soy más o menos casado. Soy más o menos soltero. O, ¿qué? En color de piel, no puede poner que soy más o menos moreno o más o menos blanco, no se puede. Entonces los atributos son características cualitativas, aquellas que no se pueden mencionar en cantidades. Y una variable, ¿qué es la variable? Las características cuantitativas. Una variable sí, se puede mencionar en cantidad. Los atributos no, las variables sí. ¿Y cuáles son ejemplos de las variables? Está la edad, la estatura, el peso. Por ejemplo, cuando a usted le preguntan ¿cuántos años tiene? Usted dice, bueno, yo tengo 30, yo tengo 35, yo tengo 40, tengo 18. Usted dice una cantidad exacta. Cuando a usted le preguntan ¿cuál es su estatura? Usted dice, yo mido 1,60 m. Cuando usted le dice ¿cuánto pesa? Yo peso 200 libras. Yo peso 150 libras. Las variables son características de una persona que sí pueden mencionarse en cantidades. ¿Sí? En cambio los atributos no. Los atributos son características cualitativas. Nos vamos a ir a una pausa, solamente para hacer mención. Lo que estoy explicando ahorita es la teoría. La teoría del qué es la estadística, cuál es su terminología y para qué le va a servir a la empresa. Ya vamos a llegar a la parte práctica, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta cómo vamos a empezar a trabajar utilizando la terminología. Y que primero era necesario explicar todos estos términos estadísticos. Volvemos en un momento. Tenemos más presiones. Sentimos más estrés. Tenemos más cosas que hacer. Sentimos más estrés. Tenemos más preocupaciones. Sentimos más estrés. Afortunadamente, hay Sucrol bebible.
Toma diariamente Sucrol bebible. Su fórmula líquida con neurotropas del complejo B te libera del estrés una ampolla a la vez. Para que calmado estés, toma Sucrol bebible y combate el estrés una ampolla a la vez. Yo ya no puedo chambear, ya quiero el dolor quitar. Dame Vitaplenaco para poder ir a bailar. ¡Que le den Vitaplenaco! Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaplenaco, que rápido el dolor dará por terminado. Porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaplenaco! Muy bien, vamos a terminar la parte teórica, ¿sí? Para empezar de una vez con la parte práctica y empezar a ver en qué le sirve a la empresa un proceso estadístico. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva, por favor, amigo Mario. División de la estadística. La estadística se divide en estadística descriptiva e inferencia estadística. Hacia grandes rasgos, la estadística descriptiva es la que se encarga del estudio de la población, del universo, del 100% de la población. Vuelvo a tomar el ejemplo, si vamos a aplicarle un test o un cuestionario a los 720 alumnos de la Escuela de Comercio, entonces se dice que estamos haciendo uso de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo a todos, estamos incluyendo al universo. Pero si nosotros no estudiamos al 100%, sino que solamente un porcentaje, y entonces tomamos una muestra, entonces los resultados, ¿sí?, van a ser estadísticos y vamos a decir que estamos haciendo uso de la inferencia estadística. Definamos entonces, la que estudia la totalidad o el universo es la estadística descriptiva y la que estudia las muestras es la inferencia estadística. Siguiente diapositiva, por favor, amigo. Aquí viene lo del proceso estadístico. Y aquí en el proceso ya vamos a empezar a darle forma a lo que vamos a explicar de la práctica. Lo primero que vamos a realizar es la selección del problema, identificar un problema, ¿sí? Quizá cuando hablamos de problema nos estamos refiriendo a muchas veces a situaciones caóticas, pero dentro de una empresa un problema puede ser la baja en las ventas, ¿sí?, la producción, tratamos de introducir un nuevo producto al mercado. Entonces esa es la selección del problema. ¿A qué se va a enfocar nuestro estudio? ¿Sí? Como el segundo paso, determinación del área. Supongamos que vamos a colocar una empresa en Sololá, ¿sí?
Vamos a colocar una empresa en Sololá. Queremos nosotros saber cuál es el campo, ¿sí? Cuál es la economía de Sololá. El problema entonces sería, o la selección del problema sería, los ingresos de la población sololateca. Número 2, determinación del área, Sololá. Número 3, selección y redacción del material. ¿A qué me refiero con selección y redacción del material? Hay diversas formas de cómo recabar la información. Hay cuestionarios, hay boletas, hay test, entrevistas, llamadas telefónicas, etc. Entonces, en la característica 3, ¿qué herramienta, qué técnica vamos a utilizar para reunir la información? Y esa información es con la que vamos a hacer todo el proceso estadístico, todo lo práctico. Los números, ¿sí? Déjenme comentarles así rápido. Yo les comentaba hace ratitos de que muchas veces veían a nosotros a personas haciendo encuestas en el parque. Este año, con los muchachos de un colegio en donde doy clases en el curso de estadística, teníamos planificado realizar encuestas, ¿sí? Llevar la estadística a la práctica en el municipio de Panajachel, pero por la pandemia ya no se pudo. Pero entonces hay otras alternativas, como lo indicaba, Se elaboró un cuestionario y se mandó vía electrónica. Reunimos la información y se realizó el proceso estadístico. Entonces, cuando nosotros hablamos de selección y redacción del material, es la forma en la que vamos a hacer llegar la encuesta la encuesta a la población que va a ser incluida en este estudio. Aplicación de pruebas. Después de haber realizado nuestro cuestionario, entonces nosotros aplicamos la prueba. ¿En dónde la vamos a aplicar? En el área que determinamos en la fase 2. Época de recolección. Después de que nosotros realizamos nuestro cuestionario, después de que nosotros aplicamos el cuestionario, entonces viene la última fase, que es la época de recolección, que es cuando ya nos sentamos en la oficina, ya en la empresa, y entonces empezamos a tabular, ¿sí? A obtener los datos numéricos que nos van a servir para el proceso estadístico. Una parte bastante elemental, porque va a depender de esto el éxito de nuestro estudio. Entonces, 5 fases. En resumen, selección del problema o identificación del problema, determinación del área de estudio, selección y redacción del material, aplicación del cuestionario si se eligió un cuestionario, y la recolección o tabulación de los datos. Clave. Muy bien, siguiente por favor, amigo Mario. Ahora sí, vamos a lo práctico y a la parte final de nuestro programa. Dice el ejemplo: 195 familias encuestadas sobre ingresos mensuales en el municipio de Sololá. Muy bien. ¿Cuál es la fase número 1? La fase número 1 era identificación del problema. Aquí, en este ejemplo, ¿cuál es el problema? Quizá no problema, sino nuestro estudio. Nuestro estudio aquí lo vamos a enfocar en cuánto ganan las familias sololatecas. ¿Cuánto es su ingreso semanal, quincenal o mensual? Pero imagínense, como estaba yo diciendo anteriormente, ¿cuántas familias hay en Sololá? Son bastantes. Entonces, en este ejemplo vamos a estudiar solamente a 195 familias. Identificamos un problema: ingresos mensuales. La fase número 2, selección del área. Y ahí mismo nos está diciendo el área. ¿En qué área va a ser? En Sololá. Número 3, redacción de instrumento. Un cuestionario. Un cuestionario físico o digital, que vamos a hacer llegar a 195 familias. Número 4, pasar el cuestionario. Ya encuestamos a las 195 familias y obtuvimos 195 datos numéricos, que son los que vamos a realizar este proceso. En este ejemplo, el salario mensual menor fue de 500 quetzales. ¿Sí? Hay una columna ahí que la identificamos, en la segunda columna está identificada con la letra I. La primera columna dice AI, la segunda I. Pues en la segunda, en esta columna de I, que significa intervalos, el salario menor fue 500, ¿sí? Salario menor.
Y el salario mayor fue una cantidad entre 5.260 y 5.854. Nosotros ordenamos. Los datos que nosotros obtenemos se pueden ordenar de manera ascendente o descendente. Así es sencillo. Para hallar la primera columna, que es la amplitud intervalo, podemos aplicar dos fórmulas. La fórmula del rango, que depende de un intervalo, o la fórmula de Sturges. Yo en lo personal prefiero trabajar con la fórmula de Sturges porque considero que es más exacta y no depende de un intervalo. Pues bien, ¿para qué nos sirve la amplitud de intervalo? Para ir hallando la distancia, el recorrido que hay entre un intervalo y otro. Si ustedes ven, en la amplitud de intervalo dice 595 en la primera columna. ¿Qué significa eso? Que en la siguiente columna, donde está intervalos 500 a 1094, hay una diferencia de 595 intervalos. Así de sencillo. Y de 1095 a 1000 más 595 nos da 1689 y así sucesivamente hasta llegar a al último sueldo, al sueldo mayor. En la tercera columna, una F minúscula. A esa F minúscula le llamamos frecuencia absoluta. ¿Y qué significa esto? Un conteo rápido. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la columna de los intervalos dice 500, 1094. Entonces, a la par en la columna de la frecuencia absoluta dice 116. ¿Qué significa? Que hay, dentro del estudio que hicimos, 116 personas ganan entre 500 y 1094 quetzales mensuales. 25 personas ganan entre 1095 y 1689 quetzales. 14 personas ganan entre 1690 y 2284. 23 personas ganan entre 2285 y 2879. 8 personas ganan entre 2880 y 3474. 6 personas tienen salarios entre 3475 y 4069. 2 personas ganan entre 4070 y 4664. Y una persona al final entre 5260 y 5854. Para un total de 195 familias encuestadas. Con esta tabla que nosotros tenemos aquí, esta tabla tiene diferentes columnas, ¿sí? Tiene diferentes columnas. Y cada una de estas columnas nos va a servir para o gráficas o fórmulas de medidas de tendencia central, de distribución o de posición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, después de ordenar nuestros datos de manera ascendente generalmente, hacer nuestra amplitud de intervalo y nuestra tabla de valores. A esta se le llama tabla de valores, ¿sí? Tabla de valores. Muy bien, pero con esta tabla nosotros lo que pretendemos realizar son fórmulas, ¿sí? Son fórmulas. La media aritmética, por ejemplo. ¿Qué significa la media aritmética? La media aritmética significa el promedio, ¿sí? Un promedio. Son 195 familias a las que encuestamos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hallar la media aritmética. Hay una fórmula que se llama mediana, otra fórmula que se llama moda. La vamos a explicar a continuación. Primero hacemos la tabla porque en base a la tabla nosotros vamos a hacer la fórmula, ¿sí? Por favor, mi amigo Mario. La siguiente. La media aritmética. Generalmente se nos pide la media aritmética. Y a esta media aritmética le llamamos media aritmética en datos agrupados. ¿Por qué le llamamos en datos agrupados? Porque tenemos necesidad de realizar la tabla que ya vimos anteriormente. Nos da la fórmula y la fórmula es media aritmética es igual sumatoria de la columna. Acuérdense que en la tabla anterior estaba identificada cada columna estaba identificada con su nombre. Entonces aquí la fórmula dice sumatoria de la columna frecuencia por marca de clase dividido n. N en estadística significa totalidad, ¿sí? Significa totalidad. Entonces, ¿de dónde sacamos los 276.795? De la sumatoria de la columna frecuencia por marca de clase. ¿De dónde saqué los 195? De las 195 familias encuestadas. Y nos da 1419.46. Ahora bien, aquí aplicamos la media aritmética, ¿sí? La media aritmética. Entonces,
poder aplicar e interpretarla. ¿Qué significa la media aritmética? La media aritmética es un promedio. Es como cuando usted quiere averiguar cuál es el promedio que obtuvo de calificaciones en el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. ¿Qué es lo que hace? Suma sus 10 calificaciones dividido 10 y le sale su promedio. Entonces, ¿cuál es el promedio aquí? La interpretación es de las 195 familias sololatecas, la mayor parte de estas tienen ingresos mensuales de 1.419 quetzales. O una interpretación bastante sencilla podría ser el ingreso promedio de las 195 familias encuestadas es de 1.419 quetzales. Vamos con la segunda fórmula, que es la mediana. Y la mediana, la característica de la mediana es que la mediana divide en dos una distribución. La mediana entonces lo que va a hacer es identificarnos un punto bajo el cual deja el 50% de la población encuestada y sobre ese punto deja el otro 50% y de ahí la interpretación. Tenemos la fórmula, ¿sí? Mediana es igual, límite inferior más, vamos a hacer una ecuación aquí, totalidad de datos dividido 2, que en este caso sería 195 dividido 2, menos frecuencia acumulada, ¿sí? Todo esto dividido frecuencia absoluta por su amplitud de intervalo. Aparece en pantalla el procedimiento, ustedes en casita pueden tomar ahí la captura de pantalla y compararla con la tabla, ver de dónde están saliendo los datos. Pues bien, al final de esta tabla nos sale 1000 quetzales, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es, ¿qué significa 1000? Que 1000 es el punto que deja bajo sí el 50% de las familias y sobre sí el otro 50%. La interpretación lógica es, el 50% de las familias sololatecas encuestadas tienen un ingreso menor a 1000 quetzales. Y el otro 50% tiene ingresos superiores a 1000 quetzales. El resultado de la mediana es ese punto, ¿sí? Que deja bajo sí el 50% y el otro 50% lo deja sobre sí, ¿sí? Mediana. Entonces, generalmente las dos medidas que vamos viendo ahorita es la media aritmética y la mediana. La media aritmética es un promedio. La mediana, que es un punto que divide en 50 y por 50%. ¿Sí? El resultado de la mediana deja bajo sí el 50% y sobre sí el otro 50%. Pero como decía anteriormente, lo importante aquí es poder hacerla y saber por qué se está haciendo. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la moda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de moda, ¿sí? La palabra moda, la palabra casual de moda, muchos la hemos interpretado. Por ejemplo, este par de tenis está de moda, este tipo de playeras está de moda, ¿sí? Este peinado está de moda. Entonces, en estadística, ¿qué significa moda? En estadística la moda significa el dato que más se repite, ¿sí? El salario que se repite de una manera constante. Entonces, en este caso aparece la fórmula en pantalla. Vuelvo a repetir, todos estos datos por cuestión de tiempo yo no me da tiempo explicarlo, pero ustedes tómenle captura. Todos estos datos salen de la tabla que veíamos anteriormente. El resultado en este caso es 832 quetzales. Y entonces, ¿cuál sería la interpretación? Dice, de las 195 familias sololatecas encuestadas, 116 tienen ingresos entre 500 y 1094 quetzales, con un promedio de 832 quetzales. ¿Sí? Vuelvo a repetir, por cuestión de tiempo no explico de dónde saco esto, pero tómale captura de pantalla y todo sale de la tabla. Sí, todo sale de la tabla. Cuartil 1. Cuando nosotros hablamos de cuartiles, significa que un cuartil divide una distribución en 4 partes iguales, de 25% cada una. Eso significa que para nosotros poder dividir en 4 partes iguales una distribución, necesitamos hacer 3 puntos, hallar 3 puntos. Y los cuartiles
solamente podemos hallar 3, cuartil 1, 2 y 3. El cuartil 1 que deja bajo sí el 25% y sobre sí el 75%. ¿Qué es este caso? Aplicamos la fórmula que es similar a la fórmula de la mediana y el resultado nos da 750 quetzales. Ahora, ¿cuál sería la interpretación? El 25% de las familias sololatecas tienen un ingreso menor a 750. Pero como es el cuartil 1, ya expliqué que el cuartil 1 deja bajo sí el 25 y sobre sí el 75. Entonces lo siguiente es, el 75% de las familias tienen un ingreso mayor a 750 quetzales. Repito, los cuartiles son medidas que dividen en 4 partes iguales de 25% cada una distribución. Y solamente podemos hallar 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Así de sencillo. Cuando hablé en estadística estamos hablando de cuartiles, entonces estamos hablando de dividir en 25% la distribución. Siguiente diapositiva, mi amigo. Deciles. Un decil divide en 10 partes iguales una distribución. Miren pues, cuartiles 4 partes. Deciles 10 partes de 10% cada una. Y los centiles o percentiles dividen en 100 partes de 1% cada parte. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que en estadística podemos hallar 3 cuartiles, 9 deciles y 99 percentiles o centiles. El resultado del decil nos da 1118. Pero como estamos hallando el decil 6, eso significa que el decil 6 deja bajo sí el 60% de los casos y sobre sí el 40%. La interpretación es, el 60% de las familias sololatecas tienen un ingreso menor de 1118 quetzales y el 40% de las familias tienen un ingreso mayor de 1118. Como los centiles son medidas que dividen en 1%, ¿sí? Entonces en este caso hallamos el centil 15, el resultado fue 650. ¿Cuál sería la interpretación? El 15% de las familias están teniendo un ingreso menor de 650 quetzales y el 85% restante ingresos de más de 650. Entonces, para terminar con los cuartiles y deciles y centiles. Cuartiles, 3 cuartiles, deciles 9, ¿sí? 9 deciles y centiles son 99 centiles los que podemos hallar, aplicando las mismas fórmulas. ¿De dónde estoy sacando los datos? De la tabla que vimos anteriormente. Por cuestión de tiempo no se las puedo explicar detalladamente. Y vamos ya con lo último, que viene lo que es la desviación media. ¿Y qué significa la desviación? ¿Sí? ¿Qué significa la desviación? La desviación significa a cuánto está alejado a partir de la media aritmética los demás datos. Acuérdense que dijimos que la media aritmética es un promedio, pero no todo está centrado en la aritmética, hay bastantes datos alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, la desviación media lo que nos trata de explicar es a cuánto están alejados de la media aritmética los demás sueldos. En este caso, el resultado es 726. La explicación es, la diferencia en los sueldos con respecto a la media aritmética es de 726. La parte final de la estadística básica en un proceso estadístico es la parte gráfica. Hay diferentes tipos de gráficas. Gráfica de sectores, gráfica de barras. En este caso yo traje un polígono de frecuencias. Ya con este polígono de frecuencias usted como contador puede dar un informe ante el gerente, ante la junta directiva. En conclusión, ¿para qué le sirve un proceso estadístico a la empresa? Para perfilarse, para estudiar un problema, ¿sí? Estudiar un problema. En este caso nuestro problema fue ingresos mensuales de la población sololalteca. Pero acordémonos de que la estadística es una ciencia que está al servicio de muchas otras ciencias. Yo el día de hoy traté de resumir todo un proceso, pero no expliqué dónde salen detalladamente las cantidades. Todo tiene su base en la tablita, en la tabla de valores.
¿sí? En la tabla de valores. Entonces, muchachos, si están aún conectados ahí, por favor, necesito que me dejen un comentario aquí en la transmisión de, piensen ustedes con lo que yo expliqué el día de hoy, ¿para qué le sirve a la empresa un proceso estadístico? O sea, un perito contador, ¿por qué tiene que saber realizar un proceso estadístico? ¿Cuál es la relación entre estadística y contabilidad? Esa, por favor. Necesito que me dejen un comentario, si fuera posible. ¿De qué piensan ustedes? ¿Cuál es la relación entre estadística y contabilidad? Así de sencillo. Ha sido un gusto haber estado con ustedes la noche de hoy viernes. Espero haber aclarado algunas dudas para los que sugirieron este tema y para los muchachos de quinto que empiecen a tener nociones de lo que es estadística. Agradezco por su atención a los que estuvieron. Pasen todos un feliz fin de semana. Espero que estén bien de salud. Mando un abrazo fraterno a la compañera Alma Lorena Hernández, ¿sí? Por el fallecimiento de su señor esposo, y espero que todos en la escuela, padres de familia, estudiantes, compañeros, autoridades, todos estén bien, y en general que toda la población esté bien, ¿sí? Cuidémonos y siempre no nos olvidemos de sonreír. Pasen feliz fin de semana, cuídense.